Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar con Ale Cuevas. Ella es periodista, trabajó como redactora en 3 medios impresos, La Prensa, Página 7 y La Razón. Fue ganadora del segundo lugar del Premio de Reportaje sobre Biodiversidad 2011 de Conservación Internacional con el reportaje La Laguna Colorada Agoniza, publicado en La Prensa. Conversaremos con ella sobre el reportaje de su autoría titulado Sucre, la ciudad en la que lesbianas y bisexuales viven como en prisión, publicado en revistalabrava.com, a la que pueden acceder de forma gratuita para poder leer este y otros trabajos sobre nuestra realidad. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Milen? Un gusto y gracias por la invitación y bueno, va a ser esta ocasión una interesante un interesante momento como para charlar sobre el abordaje que hemos hecho, ¿no? Sobre las mujeres bisexuales y lesbianas en la ciudad de Sucre. Así es, bueno, en esta ocasión te hemos invitado para conversar sobre el reportaje titulado Sucre, la ciudad en la que lesbianas y bisexuales viven como en prisión, que se ha publicado de forma online en La Brava. Coméntanos, Ale, qué noticia o qué hecho o qué elemento te motivó a hacer este reportaje. A ver, para empezar un poquito, ¿no? De contexto, lo que pasa es que, bueno, esta es una serie de reportajes, un paquete de reportajes relacionados con la diversidad sexual a nivel nacional, entonces faltan todavía diferentes formatos, ¿no? De presentación de temas. De hecho, son reportajes y crónicas, y bueno, hasta noviembre, hasta finales de noviembre es que vamos a presentar también productos de podcast, fotografías, ¿no? Entonces va a estar interesante. Y bueno, este es uno de los temas, ¿no? Se eligió Sucre porque justamente la ciudad de Sucre es una de las ciudades donde casi o poco o nada se aborda sobre el tema de la diversidad sexual, ¿no? Si bien el eje troncal es donde, bueno, son ciudades donde generalmente se tiene información, hace noticias, si se quiere, ¿no? O se toca problemáticas diversas sobre la diversidad sexual, ¿no? Que LGBTI, en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, ¿no? Es más visible en realidad, ¿no? Pero poco se sabía de la ciudad de Sucre, ¿no? Y es por eso también que se eligió esta ciudad, por la característica, por una ciudad un poco conservadora. De hecho, es que ya teníamos un antecedente de que esta ciudad es un poco conservadora con este tema y tal vez otros, ¿no? Y nada, esa es el por qué, digamos, elegimos esta ciudad para el reportaje y justamente abordar el tema de lesbianas y bisexuales, ¿no? Mujeres, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo del trabajo, digamos? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Y cuáles fueron, digamos, no sé, si hubieron obstáculos o momentos en los que no se podía acceder a la información o a datos? Mira, fue interesante porque de hecho, como para cada reportaje, para cada trabajo de investigación o para un reportaje en profundidad, igual, ¿no? Para cualquiera de estos géneros es necesario tener todos los datos previos, ¿no? Hacer una lectura de esto, de cómo es el tratamiento. Hay pocas publicaciones, hubo pocas publicaciones en los medios escritos o portales digitales, ¿no? Sobre este tema, por un lado. Y segundo, y sí, fue un poco difícil, moroso, no sé si difícil, ¿no? De contactarnos primero con ellas, ¿no? O representantes. Y sí, efectivamente, desde que empezamos o empecé a eh, contactarme con ellas, hubo una suerte de susceptibilidad, ¿no? Que quién es, y para qué es esto, y quién es usted, y por qué está tocando ese tema, y qué tema va a tocar, ¿no? Entonces, de hecho es que hay una susceptibilidad, ¿no? Y es también esa... y es que también las personajes, en este caso las protagonistas, ya cuando conversamos con ellas, igual hay una susceptibilidad, ¿no? Y esa misma susceptibilidad es que existe en la ciudad respecto a, o con los pobladores, o con la gente urbana, ¿no? Del lugar. Entonces, efectivamente, sí, tardamos un poco, ¿no? Tardamos un poco como revista de saber quién es, quién podría ayudarnos, y ahí empezó alguien, ¿no? Porque hay un colectivo que
que no lo voy a mencionar por tal vez obvias razones, ¿no? Que nos contactamos con ella y ella dijo, sí, efectivamente, sí podemos. Y así empezamos, ¿no? Un grupo de WhatsApp, y ahí mismo no querían dar su nombre, no querían decir quién era, ¿no? Entonces hay mucha susceptibilidad, hay el temor, desde ese momento hay el temor de ser identificadas, ¿no? Y es también uno de los aspectos que se toca en el reportaje, ¿no? Ahí verán que no existe el apellido, no existe muchos datos, porque precisamente hay el temor de ser identificadas y ser rechazadas por papás, amigos, y por la sociedad, ¿no? Sí, y así fue, ¿no? Identificar a ellas. Y bueno, y también ellas mismas también fue un nexo para tener datos sobre quienes conocen sobre este tema. Y nada, allí estaba una psicóloga social, estaba una persona gay que conoce bastante sobre cómo se ha generado, cómo fue el movimiento desde te digo, desde la década del 70, ¿no? De los LGBTI allá en Sucre, que es una interesante historia, por cierto. ¿Quién es más? Y bueno, también las instituciones, en este caso la Defensoría del Pueblo y también la alcaldía, ¿no? Que es necesario que den también su lectura frente a esta diversidad sexual que existe en la ciudad de Sucre. Bueno, y en cuanto al tratamiento que le has dado la información, cómo lo has manejado, ¿qué recomendarías para otros colegas periodistas, incluso para estudiantes también, que tengan notas o reportajes que aborden estos temas de diversidad sexual? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Mira, yo he hecho coberturas de personas trans, ¿no? O sea, de la población trans, y es muy diferente abordar el tema de la problemática que tienen ellos sobre violencia, por ejemplo, ¿no? O sobre las demandas que tienen, aunque la demanda de la diversidad o de la población LGBTI es común, ¿no? El tema de sus derechos como población, ¿no? Pero también es necesario, y bueno, dar una recomendación, que es conocer sí o sí cuáles son sus demandas, o cómo funciona, o cómo se organizan. Mira, yo no conocía o desconocía en todo caso cómo se organizaban el colectivo, en este caso las mujeres bisexuales y lesbianas en la ciudad de Sucre, o tal vez no se organizaba, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cautos en esto, ¿no? Porque es un tema delicado, sí, en una sociedad o en una ciudad como Sucre, que es un poco conservadora, como te decía, y todo apunta a eso, ¿no? Tanto la Defensoría, tanto la Alcaldía y tanto otras instancias, sí, efectivamente coinciden que la ciudad de Sucre es muy conservadora para estos temas. A ver, para los estudiantes de comunicación en ese tema, sí o sí creo que es norma que uno se entere de dónde o cómo es esta población. Leer bastante sobre qué se ha dicho, ¿no? Y qué más podríamos decir al respecto, ¿no? Juega bastante el tema de la empatía con ellas y ellos, ¿no? Con la población LGBTI en general, y sobre todo escuchar, ¿no? Mira, yo siempre dije que la mirada de una mujer sobre un tema, ya sea de adulto mayor, ya sea de niños, de animales, ¿no? Es muy diferente la de un hombre, ¿no? Déjame decirte que hay una carga machista de los hombres todavía. Espero no equivocarme, pero la experiencia me ha enseñado eso, de que hay colegas que todavía tienen esa carga machista y bueno, su mirada y la lectura va a ser diferente sobre los LGBTI, una mirada diferente de los adultos mayores y otra de los animales, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante la empatía que tengamos, sobre todo los periodistas jóvenes hoy por hoy, ¿no? Más cuando este tema es, pues, como no pasaba antes, ¿no? Te hablo de hace una década, que es posible que no se hablaba, no se abordaba, poco o nada interesaba al medio, porque en los medios no vendía ese tema, ¿no? Entonces había más temas de coyuntura que sí vendían, cuando este tema o los temas o la problemática que afecta a los LGBTI, pues es importante, ¿no? Ser inclusivos y ser responsables con su problemática también, ¿no?
cuando uno presenta un tema, has hecho toda la investigación, está ya el resultado que lo pueden leer en línea en la revista La Brava, y quedan como, van surgiendo temas o ideas que uno dice, "Ah, por ahí se puede continuar". No sé si nos puedes comentar qué podría ser un tema que se podría seguir explorando respecto al reportaje que has hecho. Mira, y hay algo interesante que tocas, Milen, y ojalá que los compañeros, periodistas, colegas, aborden ese tema. No solamente quedas, bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Antes, invitar a que lean la nota, ¿no? Y que aprendan a escuchar a las protagonistas, a Fátima, a Sara, a Karen, a Mayra, a Abigail, que es una de las mujeres salió y dijo, yo salgo a la luz pública, ya soy visible, voy a hacer esto, voy a defender. Yo creo que pocas mujeres la he escuchado de esa manera, ¿no? Ella es la presidenta del colectivo LGBTI de Chuquisaca. Después de mucho tiempo entiendo que ella asume como mujer, asume, digamos, la presidencia, ¿no? Entonces, para empezar, les invito, ¿no? A que las lean, a que se interioricen a través de ellas, a través de sus citas, a través de lo que dicen, cómo es ser lesbiana o bisexual, ¿no? En una ciudad muy conservadora en Sucre. Tal vez de manera general, cómo es o cómo salen, ¿no? Si salen primero con sus amigos, que es una línea, salen primero con sus amigos de colegio, universidad un poco más, se esconden de los padres al ser rechazadas por papá, mamá, hermanos. Los hermanos llegan a ser cómplices muchas veces, ¿no? Pero también otros y otras miembros de la familia son acusadas, ¿no? Son intolerantes, ¿no? Pero siempre están con ese temor, ¿no? De que mi padre, mi madre no se entere, ¿no? Entonces, hay esa suerte de manera general. Y respecto a otro tema que podría conducir o podríamos abordar es, por ejemplo, haciendo un poquito de historia, ¿no? Es que hasta ahora sobreviven las chicherías. Las chicherías eran espacios en la década del 70, 80, según lo que relatan, espacios donde se mostraba el hombre gay, ¿no? En las chicherías era donde fin de semana o un lunes después de una misa, por lo que cuentan, van a las chicherías, que son espacios donde venden chicha, comida, que son alrededores de la ciudad de Sucre, ¿no? Y es ahí donde uno bebe y bueno, pues, y uno que decía, Coco Beso, que es uno de los personajes interesantes y también conoce bastante sobre el movimiento LGBT allá en Sucre, ¿no? Mencionaba que antes eran tal vez tolerantes, pero hasta ahí, ¿no? La sociedad admitía, conocía de las actividades de los hombres gay, pero no ingresaban a la plaza, por ejemplo, ¿no? No era permitido ingresar a la plaza. Sí podían moverse en otros espacios, pero menos en ese espacio, ¿no? Que era sagrado. Además que tiene una catedral. Mira, te cuento que Sucre tiene contabilizado, tiene 30 iglesias y parroquias. Entonces yo creo que en cada cuadra, te diré, no es por hacer una observación, pero simplemente se ha dado eso, ¿no? Wow. Entonces todavía falta escarbar en eso de si hasta ahora sobreviven las chicherías y cómo es este movimiento todavía, ¿no? Y por quiénes está dirigido, ¿no? Y dentro de eso también hay una observación que hacen las mujeres lesbianas y bisexuales sobre que existe todavía una carga machista por parte de ciertos colectivos, ¿no? De que hasta ahora es manejado de alguna manera todo el movimiento por hombres, ¿no? Y no por mujeres. Eso aplica en todos los aspectos, creo, y no es la excepción el movimiento que se gesta o la población, ¿no? De LGBTI allá en Sucre. Entonces, como te decía, la chichería creo que es un buen espacio todavía para descubrir qué pasaba en esos espacios, ¿no? Los adultos mayores LGBTI, por ejemplo, ¿no? Si ahora los jóvenes, porque Fátima, Sara, Karen, Mayra son entre 20 y 30 años, ¿no? Hay mujeres y hombres gays que por años han ocultado su identidad sexual, su tendencia sexual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? No han sido obligadas y obligados a casarse y a tener hijos, ¿no? El tema de la violencia también es un tema que es necesario abordar,
el tema del aborto en mujeres bisexuales y lesbianas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que es un tabú, que no lo hablan, no hablan entre ellas. El tema de la relación de la discriminación por tu identidad de género relacionado con el tema de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas jóvenes han tenido que ocultar o tal vez negar, ¿no? su identidad porque no van a conseguir un trabajo, ¿no? Entonces hay varias aristas con las que uno se puede jugar en este tema. Entonces, no solamente en Sucre, ¿no? Sino en cualquier departamento, en cualquier comunidad, en las áreas rurales, en la periferia, en pueblos indígenas, ¿no? Que además de ser discriminadas tal vez tienen una carga cultural, son mujeres de paso, ¿no? Entonces, hay mucho tema que tratar por ese lado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ale. Entonces, haz nuevamente la invitación para que el público, los que están viendo esta entrevista, puedan visitar y leer el reportaje que hiciste. La gente que gusta del buen reportaje, de las buenas crónicas, pues la puede ver en la revista La Brava y bueno, solamente ingresar a la revista La Brava. Y bueno, ahí están los reportajes, están las crónicas, ¿no? Y como les digo, este es parte de un paquete de productos que va a publicar La Brava, y es hasta noviembre, y nada, y también vamos a encontrar productos como podcasts y fotografías, ¿no? Relacionados con la diversidad sexual. Y gracias. Muchas felicidades por el trabajo que realizan a todo el equipo de La Brava. Muchas gracias también por considerar nuestro espacio para compartir sobre el trabajo que están realizando, y siempre estamos atentos en todas las voces para las próximas novedades que tengan para seguir difundiendo el trabajo que realizan. Muchísimas gracias, Ale. A ti las gracias, Mile. Chau. Chao. Sigamos apoyando la producción periodística nacional y no se olviden visitar revistalabrava.com. Así llegamos al final de esta nueva entrega de Todas las Voces. Como siempre, agradecimiento a todos ustedes, nuestro querido público, por apoyarnos entrevista a entrevista, semana a semana en Todas las Voces. Sigan atentos a nuestras redes sociales para conocer a nuestros siguientes invitados y temas que son de mucha importancia para todos. Hasta la próxima.